1959, en 1959, antes de lo del 68, escribió esto Efraín Huerta. Vean nada más la similitud con lo que está ocurriendo en el país. No venía preparado. El poema se llama Mi país, oh mi país. Ardiente, amado, hambriento, desolado, bello como la dura, la sagrada blasfemia, país de oro y limosna, país y paraíso, país infierno, país de policías, largo río de llanto, ancha mar dolorosa, república de ángeles, patria perdida, país mío, nuestro, de todos y de nadie. Adoro tu miseria de templo demolido y la montaña de silencio que te mata. Veo correr noches, morir los días, agonizar las tardes, morirse todo de terror y de angustia, porque ha vuelto a correr la sangre de los buenos y las cárceles y las prisiones militares son para ellos. Porque la sombra de los malignos es espesa y amarga, y hay miedo en los ojos, y nadie habla, y nadie escribe, y nadie quiere saber nada de nada, porque el plomo de la mentira cae hirviendo sobre el cuerpo del pueblo perseguido. Porque hay engaño y miseria, y el territorio es un áspero edén de muerte cuartelaria. Porque al granadero lo visten de azul de funeraria y lo arrojan lleno de asco y alcohol contra el maestro, el petrolero, el ferroviario, el estudiante. Y así mutilan la esperanza y le cortan el corazón y la palabra al hombre. Y la voz oficial, agria de hipocresía, proclama que primero es el orden, y la sucia consigna la repiten los micos de la prensa, los perros voz de su amo de la televisión, el asno en su curul, el león y el rotario, las secretarias y ujieres del procurador y el poeta callado en su muro de adobe, mientras la dulce patria temblorosa cae vencida en la calle y en la fábrica y en la escuela. Este es el panorama: botas, culatas, bayonetas, gases. ¡Viva la libertad! Buenavista, Nonualco, Pantaco, Veracruz, todo el país amortajado, todo el país envilecido. Todo eso, hermanos míos, ¿no vale $1,000 millones en préstamo? Gracias, Becerro de Oro, gracias, FBI, gracias, mil gracias, dear Mr. President. Gracias, honorables banqueros, honestos industriales, generosos monopolistas, dulces especuladores. Gracias, laboriosos latifundistas. Mil veces gracias, gloriosos vendepatrias. Gracias, gente de orden. Demos gracias a todos y rompamos con un coro solemne de alegría, de gracia y gratitud, el silencio espectral que todo lo mancilla. Oh país mexicano, país mío y de nadie, pobre país de pobres, pobre país de ricos, siempre más y más pobres, siempre menos, es cierto, pero siempre más ricos. Amoroso, anhelado, miserable, opulento, país que no contesta, país de duelo, un niño que interroga parece un niño muerto. Luego la madre pregunta por su hijo y la respuesta es un mandato de aprehensión. En los periódicos vemos bellas fotografías de mujeres apaleadas y hombres nacidos en México que sangran, y su sangre es la sangre de nuestra maldita conciencia y de nuestra cobardía. Y no hay respuesta nunca para nadie, porque todo se ha hundido en un dorado mar de dólares, y la patria deja de serlo,
y la gente sueña en conjuras y conspiraciones, y la verdad es un sepulcro. La verdad la detentan los secuestradores. La verdad es el fantasma podrido de McCarthy y la jauría de turbios, torpes y marihuanos inquisidores de Guaraches. La verdad está en los asquerosos hocicos de los cazadores de brujas. La grande y pura verdad patria la poseen, oh país, país mío, los esbirros, los soldadones, los delatores y los espías y la sucia televisión. No, 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 la verdad no es la dulce espiga, sino el nauseabundo cóctel de barras y de estrellas. La verdad entonces es una democracia nazi en la que todo sufre, suda y se avergüenza, porque mañana, hoy mismo, el padre denunciará al hijo y el hijo denunciará a su padre y a sus hermanos, porque pensar que algo no es cierto o que un boletín del gobierno puede ser falso, querrá decir que uno es comunista. Y entonces vendrán las botas de la Gestapo criolla, vendrán los gases, los insultos, las vejaciones y las calumnias, y todos dejaremos de ser menos que polvo, mucho menos que aire o que ceniza, porque todos habremos descendido al fondo de la nada, muertos sin ataúd, soñando el sueño inmenso de una patria sin crímenes, y arderemos impios y despiadados, tal vez rodeados de banderas y laureles, tal vez, lo más seguro, bajo la negra niebla de las más negras maldiciones. Efraín Huerta, 1959. Estamos esperando a Francisco Estrada. Acérquense. Es que apenas escuché lo que decías. Queremos darle el nuevo formato de un documento bien hecho. Pero mientras Ok. Sobre ese tema, Antonio, yo lo que te diría es que la ley cívica actualmente, el reglamento que sirve para imponer infracciones es sumamente restrictivo. Yo lo que sugeriría, aparte de hacer una defensa, es pues, utilizar al grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa y meter una reforma al reglamento y a toda la legislación, yo diría, que se ha impuesto en los últimos años en el Distrito Federal y a nivel nacional. Pero bueno, en particular en el DF, yo creo que sí hay que hacer una revisión de tanto del manejo de los juzgados cívicos como de este tipo de sanciones, porque hay muchos compañeros que ya han pasado por esto. Y ciertamente, pues sí hay articulado que sustenta por lo menos la confusión. Entonces yo creo que vale la pena pensar en una iniciativa de ley o en alguna reforma de ley que impulse el grupo parlamentario de Morena. Yo en todo caso me comprometo a que hagamos esa vinculación y que aparte de la defensa que tú seguramente harás, se busque algo más que eso, ¿no? La legislación en el DF y a nivel nacional se ha vuelto cada vez más restrictiva del derecho a la libertad de expresión y del derecho a la manifestación, y necesitamos recuperar esos derechos. Está, aparte de las leyes cívicas, está los protocolos policíacos, los protocolos de contención de multitudes, los protocolos de manifestaciones. Entonces necesitamos una revisión general de toda la legislación en ese aspecto y yo en todo caso planteo, hay que hacerlo, hay que proponerlo y hay que empujarlo desde la Asamblea Legislativa. Bueno, pues me invitaron a hablar de la Constitución de Apatzingán, que, como ustedes saben, en realidad es la base de nuestra legislación nacional, la base de esta nación y la base incluso de las luchas que seguimos librando. La Constitución de Apatzingán es muy importante por varias razones, pero fundamentalmente porque están sentadas las bases ahí del régimen político, económico y social que seguimos defendiendo, que tenemos que tratar de restaurar en muchos sentidos, porque hemos vivido una etapa, particularmente en los últimos 30 años, de retroceso que le ha quitado a este país
muchos de los avances que se tuvieron, sobre todo en los años de la Revolución Mexicana, pero que nos vienen desde la época de la independencia. En alguna ocasión ya habíamos platicado sobre la visión que tenía Hidalgo, la visión que tenía Morelos sobre el país que iban a edificar los insurgentes, y también sobre la estrategia que empleaban, pero junto con esa estrategia, para hacer triunfar el movimiento insurgente, la claridad de pensamiento que tanto Hidalgo en primer término como Morelos tuvieron desde un principio de lo que se necesitaba en este país. Para Hidalgo, lo que se necesitaba en la Nueva España era una independencia tajante de la monarquía española. Para Hidalgo, lo que se necesitaba era, aprovechando la coyuntura de la eliminación de Fernando VII, instaurar un régimen republicano en este país. Es decir, que Hidalgo luchaba desde un principio por la independencia total de nuestro país y por la instauración de un régimen democrático republicano que en esos momentos yo diría que era, además de visionaria, era sumamente revolucionaria, porque era un régimen casi en experimento en muchos países del mundo, y que sin embargo estaba tan convencido Hidalgo que, si ustedes recuerdan, lo primero que él hizo, y que además lo instauró como una práctica constante, fue que todas las decisiones que se tomaban desde que él tomó el mando de la guerra de independencia, las sometía a la votación de sus tropas, de los ciudadanos. Todas las decisiones se sometían a plebiscito, y así es como él decidía las acciones de guerra y las acciones políticas, que fueron muchas las que él, y legislativas, las que él emitió. Esto es muy importante porque la leyenda negra de la independencia señala que en realidad Hidalgo y Morelos, por consiguiente, no buscaban la independencia, querían que volviera a gobernar Fernando VII, que no tenían claro qué era lo que necesitaba este país, y esas son parte de las grandes falsedades que los mexicanos tenemos que empezar a aclarar para entender realmente el espíritu que ha conformado esta nación. Y decía yo que la Constitución de Apatzingán se convierte en algo muy importante en esta lucha por definir el perfil de este país, porque también en torno a la deliberación que llevó a esta Constitución, se volvió a manifestar la lucha entre estas dos visiones. No olvidemos que justamente este enfoque sobre el país que se estaba construyendo enfrentó en su momento a Allende, a Abasolo y a Hidalgo. Allende y Abasolo incluso llegaron en los momentos críticos a pedir la destitución de Hidalgo, al que culpaban de los fracasos militares, y en su momento Allende llegó a pensar hasta en asesinar al cura Hidalgo. Nuestra historia, siempre sesgada, siempre manipulada, no ha querido oficialmente reconocer el papel revolucionario que tuvo Hidalgo y las muchas confrontaciones internas que motivaba su visión avanzadísima para su tiempo, con el grupo, vamos a llamarle, más conservador del movimiento de independencia, que a pesar de ser parte importante de esta conspiración en su momento de las acciones militares, tenían otras ideas muy diferentes. El papel de Allende en ese sentido era un militar realista, y el de muchos militares realistas, otro era Ignacio López Rayón, pues no iba más allá de restaurar la monarquía española vía Fernando VII, y ciertamente ese debate interno se llevó muchos años y provocó la disidencia al interior del movimiento de independencia. Hidalgo, en el trayecto de esta confrontación, de esta lucha, es despojado de sus cargos, se ve confrontado a esta facción que encabezaba Allende. Insisto, era culpado él del fracaso militar, le llamaban, de la guerra de independencia. Y lo que sucedía es que Hidalgo, ciertamente en algún momento, ya estando cerca de la Ciudad de México, como todos sabemos, tuvo muchas dudas de qué iba a provocar si se producía lo que era inminente, la entrada de las tropas insurgentes a la Ciudad de México, o por lo menos a los alrededores de la Ciudad de México, en un ambiente de gran efervescencia, de gran deseos de venganza. Y al fin y al cabo, un hombre ilustrado y culto, Hidalgo, no un hombre titubeante como nos lo quieren presentar, ni un hombre que dudara del valor de la lucha, pues tomó la decisión de dosificar
la entrada de las tropas insurgentes. Para los autores, curiosamente los autores conservadores, este fue un grave error de Hidalgo, y ese ha sido parte del debate que muchos insurgentes que luego exaltaron a Iturbide han llevado a minimizar el papel de Hidalgo. La verdad de las cosas es que Hidalgo es un hombre tan revolucionario a su momento, pero también tan claro en su visión de lo que este país necesitaba, que no tomaba sus decisiones ni al aventón, ni con ningún titubeo en cuanto a lo que realmente buscaba. Y por eso se esforzó tanto en tener una cercanía con el cura Morelos, que se convertiría en el reproductor del pensamiento y la tendencia que representaba Hidalgo, que como hemos dicho otras veces, de verdad representaba una tendencia tan avanzada que pocos lo entendieron en su momento, y que quizá también influyó a que la cohesión interna del grupo revolucionario insurgente no se diera como debiera de darse. Pero la verdad de la historia es que personajes como Ignacio Allende y Aldama tenían tal compromiso con el status quo de aquel tiempo que veían con gran temor a Hidalgo y sus decisiones tan revolucionarias, insisto, en un país en donde además la elección y las decisiones se sometían a las cúpulas. Y a un hombre como Hidalgo, que todo lo que hacía lo sometía a votación general, pues provocaba gran pánico, porque además se suponía en aquel tiempo, hay que recordar, si ahorita es revolucionario, acuérdense cómo acusan a Andrés Manuel cuando toma decisiones así, estamos hablando de ya el siglo XXI, imagínense en ese tiempo en que todas las decisiones se asumían por grupos de notables, por grupos cerrados, la aristocracia era la única que tenía el derecho a voto y a decisión, y la mayoría del pueblo pues, no era ilustrada, por tanto no tenía la posibilidad de ejercer el voto ni la democracia. Y sin embargo Hidalgo rompió con ese esquema y rompió con muchas cosas. Y la Constitución de Apatzingán, que es convocada, recordemos, y además en su inicio, en su fase inicial es propuesta el documento original por López Rayón, pues planteaba el mismo esquema de esa parte del grupo militar del movimiento insurgente, que era que se mantuviera la monarquía, si acaso con rasgos de cierto parlamentarismo, que era lo más que se llegaba en esta propuesta conservadora de constitución. Por eso se dieron las desavenencias más importantes y la nueva división al interior del grupo revolucionario insurgente. Hay que recordar que Ignacio López Rayón llega a la jefatura máxima del movimiento insurgente por una decisión muy discutida en ese tiempo, que además era, él provocó porque él era el único portavoz de esa decisión. ¿A qué me refiero? Que Ignacio López Rayón, una vez que detienen, apresan, enjuician y ejecutan a Hidalgo, asegura que en una junta que se tuvo entre los jefes militares a la que accedió Hidalgo, antes de que lo detuvieran, dadas las desavenencias en las que incluso, insisto, Allende llegó a pedir el asesinato de Hidalgo para que no estorbara, Hidalgo lo nombró el jefe supremo de la revolución. Ese era el argumento que ponía López Rayón, y con ese argumento se hizo de la jefatura, entre comillas, del movimiento insurgente. A pesar de que el único hombre que mantenía la guerra en realidad era Morelos, el gran caudillo que mantenía viva la insurgencia era Morelos, además en su zona de influencia, que es lo que actualmente es el estado de Guerrero, la provincia que además él denominó como Tecpan, que es muy importante porque en realidad es el primer territorio libre de América, es el primer territorio en el que además se empiezan a aplicar la legislación insurgente, y bueno, pues en los hechos empieza a haber confrontación entre estos dos hombres, no solamente por la jefatura máxima del movimiento, sino por la visión de lo que buscaba la independencia, de lo que buscaba el movimiento de independencia. Por eso, cuando se da la Junta de Zitácuaro y se divide el poder entre tres vocales, y que finalmente invitan también a participar a Morelos, y a su vez Ignacio López Rayón empieza a hacer circular su propuesta de nueva constitución, la primera constitución de un país libre, lo primero que hace Morelos es contradecirla y confrontarla cuando recibe el documento con anotaciones al margen, pero después con un documento que será clave para entender este país, que sigue siendo vigente, que son los sentimientos de la nación. López Rayón había
planteado su propuesta de constitución diciendo que representaba los intereses del pueblo. Por eso Morelos le contesta con este documento que él denomina los sentimientos de la nación. Ahí está la esencia del movimiento revolucionario mexicano, que además es un planteamiento tan avanzado, insisto, que muchas de esas luchas que Morelos planteaba en principios y en postulados, solamente podríamos empezar a ver cristalizadas en el año de 57 con la generación de la Reforma y posteriormente con la generación radical que estuvo elaborando la Constitución del 17 en Querétaro. La visión de Morelos, repito, era exactamente la misma de Hidalgo. Cuando Rayón le plantea y le entrega el documento de Constitución, le dice que espera sus opiniones, pero que le pide que no toque la esencia de esa Constitución, que se puede modificar todo, menos la esencia de esa Constitución. Y la esencia era, repito, mantener el sistema monárquico en este país. Y Morelos, al contrario de López Rayón y de esa facción de insurgentes, seguía teniendo en mente el ideal de Hidalgo de construir una democracia republicana. Hablamos de instaurar un sistema parlamentario real y la división de poderes, pero además cosas tan avanzadas que solo las leyes de reforma, insisto, llegaron a la práctica. Me refiero concretamente a que en aquellos debates y en aquella concepción que Morelos tenía de la nueva nación, él planteaba incluso que los extranjeros serían parte de la comunidad mexicana con el único requisito de reconocer la religión católica, porque ese principio se mantenía, pero sin renunciar a su propia religión, algo que era un escándalo en ese tiempo, insisto, porque planteaba el respeto a otras religiones, a pesar de que la propia Constitución acabaría por reconocer como religión preeminente, que no única, a la religión católica. Ahora bien, jurídicamente la Constitución de Apatzingán tiene una gran importancia, porque además de establecer las bases de la nación que hoy somos, planteaba un desfase con lo que en ese momento parecía lo más avanzado en términos jurídicos, en términos legislativos, que era la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz es muy importante también como referente de la Constitución de nuestra nación por una razón fundamental, porque es la primera legislación que plantea la soberanía del pueblo por encima de la soberanía del monarca. Esta tesis revolucionaria, que además es naturalmente adoptada por los legisladores caditanos, porque provenía de la influencia francesa. Hay que recordar que la Constitución de Cádiz se da en el contexto de la invasión francesa a España, que además es influido por una serie de ideas avanzadas que venían de la Revolución Francesa y que Napoleón quería propagar no solamente en el continente europeo, sino en todo el mundo. De hecho, hay que recordar que muchos de los conspiradores que se propagaron en la Nueva España y en todo el continente de lo que sería el continente americano libre, eran agentes napoleónicos que llevaban estas ideas que empezaban con el concepto de soberanía popular, que, insisto, rompía con un concepto que nos venía prácticamente de los anales de la historia de la humanidad, que era que la soberanía era centrada en el monarca, porque además provenía del derecho divino. Este es un tema fundamental para entender por qué México es México y por qué somos un país con la Constitución que hoy tenemos. Al romperse el principio de la soberanía del monarca y del derecho divino, se establece las bases del derecho popular. Sin embargo, a pesar de esta influencia fundamental que se da, la Constitución de Apatzingán tiene notables diferencias de la Constitución de Cádiz, porque resulta mucho más avanzada gracias a la influencia de Morelos y del grupo que finalmente se convierte en el grupo que toma las decisiones en el cuerpo constituyente que promulgará este cuerpo legislativo. ¿Por qué logra Morelos cambiar el esquema de que hubiera un balance en favor de la monarquía y lo trastoca y logra que las ideas republicanas se metan en esta junta de Zitácuaro primero y en las discusiones que se dan para la Constitución? Pues por una razón muy importante que poco se ha valorado, y es que Morelos decide hacer elecciones en este país para que haya una representación popular
que sea la que valide la Constitución que se pretende sea la primera Constitución libre de este país. Y pasan dos cosas curiosas. La primera es que se da en paralelo elecciones, las elecciones formales para legitimar la Constitución de Cádiz, que se llevan a cabo convocadas por el virrey, como siempre se habían llevado a cabo en este país. Eran elecciones indirectas en las cuales se elegía solamente por los grupos aristócratas a un sector de representantes que eran los que tomaban las decisiones. Lo que hace Morelos es que, si bien mantiene la estructura de unas elecciones indirectas que va a prevalecer, por cierto, hasta la época de la Revolución Mexicana, son los que se eligen electores directamente representantes del pueblo, no de los sectores aristocráticos. Esto lo hace Morelos y logra entonces que el sector fundamental que va a discutir y promulgar la Constitución sea fundamentalmente republicano. A la hora en que se hace el balance de fuerzas, la realidad es que estaba partido el grupo que iba a decidir sobre la Constitución y había un 50% de monarquistas y un 50% de republicanos. Y por hechos que históricamente no se toman mucho en cuenta o no se tiene información, porque además no existe registro de ello, pero que se puede deducir, quien inclina la balanza en favor del sistema republicano es ni más ni menos que José Sixto Verduzco, que se abstiene a la hora de las elecciones, a la hora de las votaciones para decidir el rumbo de la Constitución, de tal suerte que esa abstención decide todo a favor del sector republicano. Así es como se logra que la Constitución de Apatzingán se convierta en la legislación fundadora de este país. ¿Por qué? Porque además las ideas que Morelos había estado defendiendo se metieron a tal punto en la conciencia nacional que se convierten de verdad en la definición de este país. ¿A qué me refiero? Bueno, pues primero les decía yo al carácter de religión única que se pretendía establecer, al igual que en la Constitución de Cádiz, en nuestro país, que aquí, gracias a Morelos, se rompe, si bien dejándola como la religión preeminente, dando pie a que los residentes que se establecieran en la nación mexicana pudieran mantener su religión con el único requisito, insisto, de reconocer que en México la supremacía era la religión católica. Eso no se permitía en España, ni en los territorios controlados por España, y eso le dio a nuestro país un carácter tan importante porque la influencia cultural de esos sectores extranjeros, sobre todo provenientes de los Estados Unidos, permitirían el establecimiento de nuevas religiones en este país. El otro tema fundamental fue romper el principio de la existencia del monarca. Hidalgo, insisto, siempre había dicho que al no existir Fernando VII, la monarquía era inexistente. Él decía, él hablaba de un ente inexistente por el cual nuestro país tenía la libertad de establecer el sistema político que mejor deseara. Con este mismo argumento, Morelos rompe con la tendencia a mantener la bandera, que hemos hablado en otras ocasiones, muchos utilizaban con el argumento peregrino de que el decir que luchábamos por un régimen distinto al español, espantar a los pobladores de la Nueva España. Morelos era más radical y Morelos llegó a decir que ya era tiempo de que la independencia se quitara la máscara, que si Fernando VII no gobernaba, era absurdo pretender en su nombre establecer una monarquía, porque además en realidad lo que buscaba nuestro país y los insurgentes era establecer un régimen totalmente diferente. Y esa es la mayor discrepancia entre López Rayón y Morelos, porque López Rayón lo que decía era ese argumento del sector militar independentista, y era que no había que decir abiertamente que se luchaba contra la corona española, contra el modelo monárquico, porque era, vamos a decirlo así, políticamente incorrecto. Bueno, pues Morelos lo confronta abiertamente, hace infinidad de declaraciones, produce infinidad de documentos, porque él dice que ya llegó el tiempo de decir
con todas sus letras, que se buscaba una independencia y otro régimen constitucional. Bueno, pues de ahí deriva el régimen republicano, democrático, pero además la división de poderes. Morelos veía como una necesidad que el poder ejecutivo, de ahí viene, por cierto, la tradición del presidencialismo, un ejecutivo sumamente fuerte que concentrara el poder político y el militar. Sin embargo, él era partidario de que se estableciera un parlamento y un poder judicial totalmente independientes que establecieran los equilibrios de este poder, que además hay que entender que él lo impulsaba de ese modo porque se estaba en guerra, porque él necesitaba en lo personal el mando completo, de otra manera no podía, como pasó, no podía responder por la guerra, y porque además en esa tradición que se había pretendido establecer desde el principio de la independencia de una especie de grupo que se repartían las decisiones Allende, Aldama, Hidalgo, pues las discrepancias habían sido tan notables y tan peligrosas que habían incidido en muchos de los fracasos del movimiento de independencia. Entonces, con esa experiencia, Morelos pedía tener un mando supremo. De hecho, se le concede el mando supremo, pero por unos cuantos meses, por 3 meses, porque el sector monarquista, el sector conservador, se lo arrebata. Y bueno, lo que tenemos después es que Morelos, como sabemos, es aprendido, y la guerra de independencia entra en un impas que bueno, pues llevará a la alianza entre Guerrero y Iturbide, que desencadenará lo que ya conocemos. Aquí lo que quiero finalmente subrayar es que el cuerpo legislativo que provoca Morelos y el sector republicano conlleva algo que a muchos se nos olvida, y es el espíritu de revolución social que encarnaban tanto Hidalgo como Morelos, y que en el fondo es la lucha que ha permeado en este país desde su origen hasta nuestros días. ¿A qué me refiero? Los sentimientos de la nación, que estoy seguro hoy son en gran medida la bandera de la lucha de muchos, sobre todo de quienes estamos peleando que este país recupere el perfil que hombres como Hidalgo, Morelos, Juárez, la generación de la Reforma, etcétera, etcétera, lograron darle. Esos sentimientos de la nación contienen un apotegma, unos principios que explican muchas de las contradicciones que nos han llevado años de dilucidar y que son tan simples y tan claras que solamente bastaría con recordarlo. Y me refiero al apotegma de Morelos, que indica como un principio de orden de la formación de la nueva nación el moderar la opulencia y la indigencia. Hemos hablado mucho de este concepto, pero este concepto nos habla de una idea avanzada de socialismo. Sobre esas bases Morelos esperaba sentar esta nación, porque no era nada más modular la indigencia, moderar la pobreza, que eso forma parte incluso de cualquier código liberal. Morelos, junto con la moderación de la pobreza, pedía la moderación de la opulencia, es decir, estaba hablando del reparto equitativo de la riqueza, de la equidad social. Bueno, esa es la base fundadora de este país. No solamente están sentadas en la Constitución de Apatzingán y en los sentimientos de la nación las bases de nuestro régimen republicano y democrático, que por cierto sigue siendo un ideal, que por cierto sigue siendo hoy una meta a alcanzar y no una realidad. Aparte de eso, está establecida las bases de un sistema económico-social que también sigue siendo una aspiración y también sigue siendo una lucha. En el momento en que nosotros recuperemos esa esencia, que además sabemos que nunca se aplicó, ¿por qué? Porque la Constitución de Apatzingán, si bien tenía como ideal el ser aplicada en el territorio de Nueva España, que se fuera ganando, esto es, en parte de Estados Unidos y en parte de Centroamérica, todo ese territorio que conformaba lo que llamaban los primeros constituyentes la América Mexicana, si bien ese era el ideal, nunca se logró, porque además a los pocos meses de todo esto, les decía, Morelos fue desposeído y fue detenido, fue arrestado y fue ejecutado, y López Rayón, si bien intentó mantener viva la independencia, lo hizo con las limitaciones propias tanto de su muy reducido control militar como de su visión política. Entonces, y con eso quisiera concluir, si nosotros nos imponemos como misión revisar
las bases legales, jurídicas, políticos, sociales y económicas que constituyeron este país, vamos a percatarnos de algo muy lamentable, que es que en realidad la historia de México ha sido la historia por la lucha por la democracia, por la implantación de un régimen republicano y por la implantación de un sistema económico-social de equidad, que estamos muy lejos y que además se ha vislumbrado en algunas etapas. Hablo de la etapa republicana en el siglo XIX, hablo de cierta parte de los gobiernos revolucionarios, concretamente del gobierno de Lázaro Cárdenas, y después de eso lo que hemos tenido es una lucha constante del pueblo mexicano por recuperar esa esencia, por recuperar esas legislaciones y esos avances, y que hoy mismo se tiene muy claramente establecido con el divorcio que existe entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, mayoritariamente controlados por ese sector conservador, heredero del grupo monarquista que impedía el avance del grupo republicano y que hoy se manifiesta igual en la división de nuestro país en dos bandos: el bando que lucha por la reivindicación de los derechos del pueblo, por la reivindicación de los derechos sociales, políticos y económicos, y el sector que sigue defendiendo los principios de que México solo puede funcionar en principios de aristocracia, de sectores privilegiados y de un grupo reducido que es el que finalmente detenta las mayores ventajas de la explotación de nuestros recursos y de nuestros bienes. Muchas gracias. Sí, los que gusten hacer alguna pregunta, alguna participación, pueden hacerlo formándose aquí. Ya saben que pues es abierto, y sobre el tema que se trató, principalmente sobre esto que hemos estado, del que se estuvo hablando Francisco Estrada. Los invitamos a que pasen para ver cuántos van a ser. Sí, pásale, joven, pásale. Te veo indeciso, tímido. Bueno. Buenas tardes. Mi pregunta nada más es, ¿hasta cuándo vamos a estar así? Es todo. Muy bien. Mientras hacemos aquí una pequeña pausa para decirles que pueden apoyarnos con lo que gusten, con una moneda, para seguir haciendo carteles, para seguir haciendo la difusión necesaria. Gracias. Ahí la compañera Inés les va a pasar el bote, los que gusten cooperar. Muchas gracias, buenas tardes. Muy buena exposición, brillante diría yo, desde mi punto de vista. Le pregunto, ¿qué diferencia hay entre recuperar la esencia de la Constitución, los sentimientos de la nación y todo esto, con la propuesta que que lanzó en algún momento Muñoz Ledo, de reformar la Constitución y hacer que se modernicen estos postulados? Muchas gracias. Si les parece, contesto de dos en dos, ¿sí? Bueno, primero, ¿hasta cuándo vamos a estar así? Híjole, pues, miren, yo creo que para empezar, la lucha por construir este país es una lucha eterna. ¿Y por qué es eterna? Porque aunque lográsemos llegar al poder, que creo que debe ser nuestra primera meta, no basta con tener un presidente que tenga estos principios siempre en la mente, sino que tenemos que establecer dos cosas que son mucho más complejas. La primera es que el cambio en México no solamente es de autoridades y de poderes, es de mentalidad. En realidad nuestro problema, el problema de los mexicanos es un problema cultural. Mientras la mayoría de los mexicanos tengan esa mentalidad de vasallaje, de no ciudadanía, de no sociedad, que además es una herencia clarísima de la cultura de la Nueva España, mientras no rompamos esos esquemas culturales, es decir, mientras no tengamos ciudadanos y sigamos teniendo vasallos, mientras no tengamos demócratas, no podrá haber democracia, ni podrá haber república, ni podrá haber un sistema como el que estamos planteando. Ese es nuestro primer problema. El segundo problema es que a veces las luchas de los movimientos se dispersan. Lo estamos viendo hoy. Hay infinidad de movimientos sociales inconformes con lo que está sucediendo,
que además tienen infinidad de banderas, pero son banderas y luchas dispersas, porque no entendemos muchos de los que estamos en esta batalla por construir o reconstruir este país, que para cambiarlo se necesita estar en el poder. Y lo vimos en 2006. Vimos a la propia izquierda combatiendo a Andrés Manuel López Obrador por argumentos de lo más absurdos, que eran exactamente los mismos argumentos que esgrimían los insurgentes contra Hidalgo en su momento, contra Morelos en su momento. Es decir, los movimientos sociales, el mayor enemigo que tienen es la división interna, el no tener clara una estrategia que plantee que lo más importante, insisto, para cambiar a un país es tener el poder. Hoy, de cara al 2018, estamos frente a ese mismo debate. Y hay quien dice, es que antes que llegar al poder necesitamos definir esto y esto y esto. Y es que necesitamos un candidato que… Y entonces empezamos a divagar, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer el sector progresista de este país, el sector de avanzada, el sector de izquierda, es unificarse en torno a quien realmente encarna, porque esa es la realidad, todos estos principios históricos, que es además Andrés Manuel López Obrador. La mezquindad, la aparente, porque así se disfraza, forma estricta de abordar los debates intelectuales, la pureza de tratar de definir ciertas cosas, nos ha llevado a esta lucha. Si revisamos toda la historia, el fracaso de los movimientos de avanzada es ese: la división interna, la confrontación interna, el debilitamiento de las figuras que en su momento encarnan la posibilidad de llegar al poder. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Hasta que entendamos que hoy, en este momento, como lo fue en aquel momento, hablo de la independencia, como lo fue en su momento la reforma, como lo fue en su momento la revolución, no entendamos que no basta con estar en las plazas, que no basta con protestar, que no basta con conformar movimientos sociales contestatarios o reclamantes, sino que tenemos que organizarnos para estar en el poder. Porque de otra manera nos volvemos funcionales a los que justamente están trabajando en contra de lo que nosotros defendemos. Y lo peor, la mayor tragedia que le puede pasar a un movimiento de avanzada es volverse funcional para el sector conservador que está en el poder. Y yo creo que estamos hoy en ese punto histórico que nos permitirá en el 2018 dar el brinco para que este país deje de ser el país de la gran esperanza de que vamos a cambiar y no cambiamos, para que podamos decir ¿hasta cuándo? Pues hasta ahora, o quedarnos, como muchos movimientos, en la expectativa de que algún día vamos a cambiar. Yo creo que si vemos nuestra historia, vamos a encontrar muchas claves para actuar como actuamos hoy. Les voy a poner una sola. Cuando Benito Juárez asume la presidencia y cuando se da el momento constitucional en el que aparentemente esa presidencia tenía que dar paso a otra figura y que el grupo republicano, el sector de hombres reformistas que rodeaban a Juárez, se divide y le piden que renuncie, que se retire. Cuando González Ortega lo confronta, cuando Miguel Lerdo de Tejada lo confronta, lo que hace Benito Juárez es no entrar en ese juego de la división. Lo que hace Benito Juárez es seguir gobernando, porque la prioridad en ese momento es mantener la cohesión del poder republicano que estaba asediado por la intervención francesa y por un régimen impuesto que era el de Maximiliano, que necesitaba una figura que concentrara la legitimidad del poder. Y el gran mérito de los reformistas y el gran mérito de Juárez, porque fue mérito de ambos. Recordemos que Guillermo Prieto le reclama a Juárez, Melchor Ocampo se enfrenta a Juárez, Ignacio Ramírez se aleja de Benito Juárez, pero nunca abjuran de sus principios de reforma y de cambio de este país. Y Benito Juárez se mantiene luchando por la reforma y por la restauración de la República,
teniendo en contra en su propio círculo a los que cuestionaban su poder. El Partido Liberal jamás se quiebra, a pesar de que está dividido, y lo sabemos, entre el sector moderado y los puros. Todo el tiempo que lucha Benito Juárez por la restauración de la República, lo hace con la confrontación de este sector. Todo el tiempo, porque además todo el tiempo los puros lo quieren sustituir, bien por González Ortega, bien por Miguel Hero de Tejada. Pero ni en uno ni otro prevalece eso por sobre el interés superior que es recuperar la República y recuperar, en concreto, recuperar el territorio de este país. Eso es lo que tenemos que aprender de la historia. Cuando Venustiano Carranza plantea la lucha en contra de Victoriano Huerta, cuando se reúne en la Hacienda de Guadalupe en 1913 para elaborar el plan revolucionario con el que va a confrontar al usurpador, se produce un debate muy importante entre la oficialidad joven, porque además hay que recordar que los grandes generales porfirianos y los grandes generales incluso que habían estado en el gobierno maderista, no le responden a Carranza. Carranza no quería ser el primer jefe de la revolución. Él buscó a los generales con mayor nombre y con mayor prestigio, Jacinto B. Treviño, entre otros, para que asumieran el mando de la nueva revolución, y estos generales se apoltronan y nunca aceptan asumir el mando, y por esa razón Carranza se vio obligado a asumir la jefatura de la revolución en su segunda fase. Y los que se le incorporan son jóvenes oficiales, son oficiales del Ejército Federal, jóvenes que no coinciden ya con el esquema porfiriano, con el esquema de la dictadura y quieren un cambio. Dentro de este grupo de oficiales, que además se formaron en los inicios de la revolución, estaba Lucio Blanco, estaba Alfredo Breceda, estaba Francisco J. Múgica. Y se da un debate. Por un lado, estos jóvenes oficiales debatiendo cómo hacer la revolución y cómo convocarla, y por otro, en un cuarto cerrado, con su secretario, Venustiano Carranza, redactando el plan de Guadalupe. Cuando Carranza les transmite a este grupo de jóvenes oficiales el plan de Guadalupe, estalla la efervescencia. ¿Por qué? Porque el plan de Guadalupe planteaba la revolución contra Victoriano Huerta para sustituir a Victoriano Huerta y a las autoridades políticas de este país. No más. Y entonces levanta la voz Lucio Blanco, levanta la voz Francisco J. Múgica y le dicen, es que ¿dónde está el planteamiento social? ¿Dónde está la reivindicación de los derechos obreros? ¿Dónde está la reivindicación de los derechos agrarios? ¿Dónde están todos los principios por los que estamos luchando, que queremos que conformen este nuevo país por el que estamos luchando? La efervescencia es tal que Carranza se incorpora y les explica. Lo que importa es ganar esta revolución. Lo que importa es tener el poder. Todos esos principios los tenemos muy claros. Pero si nosotros ponemos que vamos a luchar contra el latifundismo, contra la explotación del obrero, nos vamos a confrontar no solamente contra el dictador, sino contra intereses muy fuertes, contra el poder económico, el poder de la iglesia, los grandes latifundistas, los grandes comerciantes. Y entonces la revolución no la vamos a concluir pronto, sino que nos va a llevar quizá generaciones. Múgica le responde, señor, aquí hay juventud suficiente para dilapidarla en una lucha así, 10, 20, los años que sean necesarios. Pero finalmente prevaleció la visión de Venustiano Carranza. ¿Por qué? Porque la historia le dio la razón, porque lo importante era llegar al poder. ¿Y llegaron al poder para qué? Para establecer las bases del nuevo constituyente que le cambió el rostro a este país. Pero eso no hubiera sido posible si no hubiera tenido el sector revolucionario el poder en ese momento. Y ahora toco el segundo tema. Yo siempre he disentido de Porfirio Muñoz Ledo de esa propuesta de ir a hacer una nueva constitución. ¿Por qué? Porque imaginémonos que ahorita se convoca un constituyente con este sector de políticos que tenemos. Nos van a derrotar y entonces la constitución que emane va a ser una constitución no solamente contradictoria de nuestra historia, sino peor todavía, va a ser más depredadora, más abusiva, más antipopular de lo que hemos tenido. Y lo que necesitamos no es una nueva constitución, lo que necesitamos es recuperar la esencia de este país.
Las bases que nos explican como país están ahí. No tenemos que recurrir a recetas. ¿Qué tenemos que debatir? Imaginémonos que Benito Juárez somete a debate las leyes de reforma. ¿Saben qué hubiera pasado? Pierde el debate. Pierde una encuesta. Benito Juárez, si hubiera en ese momento sometido a encuesta o a consulta popular las leyes de reforma con una sociedad 90%, 99% católica y además con el poder económico concentrado, lo pierde. ¿Por qué? Porque las revoluciones no se construyen así. Lo que necesita este país no es un nuevo constituyente. Ese mito que ha construido Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio y otros juristas, me parece de la mayor peligrosidad y de la mayor banalidad, cuando lo que necesitamos no es nuevas leyes, no es hacer un acuerdo, porque entonces estaríamos reproduciendo el esquema de Ignacio Comonfort de sentar a los conservadores a discutir con los liberales qué país tenemos. Y si mayoritariamente estamos viendo en la lucha electoral que han logrado imponerse a través de la televisión, a través de la compra de voto, etcétera, etcétera, imaginémonos un constituyente con esos diputados que tenemos. O sea, ustedes han visto lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Imaginémonos en manos de esos diputados de segunda, de esos senadores de segunda, que no representan al pueblo, que representan los intereses más conservadores, que representan los intereses de los sectores que realmente quieren seguir explotando este país. Imaginémonos qué constitución pueden darnos esos señores, que además a cada paso, yo les pido que revisen, ahí están las reformas, ahí está el ejemplo, que revisen lo que está pasando en la Cámara de Diputados, en el Senado. Laida da una lucha sumamente valiente y la vemos con sus discursos y sus propuestas, pero yo pregunto, ¿qué iniciativa ha ganado Laida? Y hemos visto infinidad de grupos parlamentarios. En 2009, justamente el grupo que encabezó la maestra Ifigenia, Porfirio Muñoz Ledo, en fin, un sector que para mí fue representativo del movimiento que encabezaba Andrés Manuel, que ni una sola iniciativa, no solamente se le pasaba, ni siquiera se discutía. ¿Por qué? Porque el Parlamento hoy es una vergüenza, porque el Parlamento hoy no existe, porque hoy el Parlamento es la confabulación del PRI, del PAN y del PRD para detener el avance de Morena, que representa el avance del pueblo. Vean lo que está pasando en la Asamblea Legislativa. Resulta que el grupo parlamentario de Morena propone, para empezar, de entrada, la austeridad como norma para el manejo de la Asamblea Legislativa. Hace un planteamiento concreto de reducción casi del 50% de recursos para que la Asamblea funcione mejor, más eficientemente y con menos recursos. ¿Por qué? Porque además el dinero que hay en la Asamblea Legislativa es impresionante. Es enorme la cantidad de millones que se manejan además discrecionalmente. ¿Y qué sucede? Que en vez de que el expartido de izquierda, porque ya es expartido de izquierda, el partido de derecha, el PRD, que dice, que a cada rato dice, me interesa una alianza con Andrés Manuel y con Morena, en vez de unirse al PRD para decir vamos con esta propuesta, va y se pone de acuerdo en lo oscurito con el PRI y con el PAN. ¿Para qué? Para que no haya ninguna austeridad, pero no solamente para que no haya ninguna austeridad y no se reduzca el gasto, sino para repartirse el pastel entre ellos y para que siga habiendo el dispendio y el manejo discrecional. La mayor vergüenza, yo no digo del PRI y del PAN porque es lógico que ellos lo hagan, sino que ahí está la prueba de por qué no puede haber alianza con el PRD ya. Porque si hubieran querido alianza, en vez de estar haciendo declaraciones de que quieren estar con Andrés Manuel y quieren estar con Morena, puro dientes para afuera, hubieran hecho eso. Eso hubiera sido una prueba real de que la izquierda todavía podía contar con el PRD para hacer algo en este país. Pero afortunadamente todos estos eventos nos permiten aclarar cuál es el campo de batalla, quiénes están y dónde están. Y hoy hay dos fuerzas únicamente. Por un lado, el PRD, el PAN y el PRI aliados hasta la ignominia para defender no principios, para defender lana, prebendas, para defender a los poderosos de este país, para encubrirse entre ellos, para que no cambie nada. Y del otro lado, con todas sus deficiencias, con todos sus defectos, con todos sus problemas, porque además es consubstancial no de Morena, del ser humano, está el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Así de clara está la lucha, así de claro va a ser la confrontación
en el 2018. Y por eso ya están inventando que los candidatos ciudadanos, que el grupo, otra vez quiere aparecer el grupo San Ángel, Salinas de Gortari haciendo alianzas para ver cómo frena a Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque tienen pánico de que Andrés Manuel sigue siendo el principal líder de este país. Buenas tardes Bueno, a todos. ahí le dejo, porque si no… Quiero preguntarle al maestro, ante las divergencias que tuvo Rayón con Morelos, ¿en qué terminó? ¿Cuál fue el destino de López Rayón? Esa es la primera pregunta. La otra es muy sencilla. Antes pasaba uno por Zitácuaro y decía 3 veces H. Una ocasión le pregunté a una persona, decía, es que fue 3 veces heroica. ¿Podría usted precisarnos algo de eso? Muchas gracias. Bueno, qué bueno que hay controversia. ¿Será mi ignorancia o porque el señor no llegó a oír lo de Cádiz, etcétera, ¿no? Pero Porfirio Díaz, sí, héroe del 2 de abril. Tal vez en su primer periodo pudo haber hecho algo positivo para el país. Sí, si comparamos con el PAN, la estela de Puz, con los edificios que todavía presumimos, también. Pero hay que recordar, o sea, que el ferrocarril, y usted como historiador me corregirá, no comenzó con Porfirio Díaz, comenzó con Juárez. Y curiosamente, hay mucha gente que ahora pide, no sé por qué carajo, pero que traigan los restos de Porfirio Díaz a México. Pues no sé, será para hacer el ADN, a ver si no pusieron otros allá. Pero bueno, no me quisiera, es interesantísimo el tema. Hay un libro por ahí que acaba de salir, que creo que es pariente de Díaz, donde está alabando todo lo de Díaz, ¿no? Pero hay que recordar que había tiendas de raya. Hay que recordar que éramos esclavos de esas tiendas de raya. ¿Sí? Entonces, pues, ¿será que yo leí otra historia? O cuando yo iba a la escuela, me enseñaron otra historia. Ahora ni historia enseñan. Y si la enseñan, enseñan que pues los españoles vinieron a darnos cultura, cuando en este país ya teníamos más de 6,000, no sé cuántos años, con maíz, que ahora quieren hacerlo transgénico. O sea, hay que entender las circunstancias que ha habido. Y es interesante lo de la Constitución. Yo nada más quisiera opinar que debemos volver a la Constitución del 17, sentarnos y decir, oye, llevamos más de 700 modificaciones a la Constitución. ¿En beneficio de quién? Curiosamente hoy me llevé una sorpresa. Traigo hoy la Constitución y le voy con mi hija, que es abogada, y le digo, oye, préstame tu Constitución, la más reciente. Y me dice, no tengo Constitución. Entonces, puta, casi la pateo. Digo, oye, abogada, ¿y no tienes Constitución? Dice, no, papá, mira, tengo. Dice, y para mi sorpresa, no agarra y saca una nuevecita. No, dice, cada vez que quiero ver lo de la Constitución, me voy al internet. Así nos han pateado. Y nada más para poner un ejemplo de que no funciona la Constitución que tenemos. Porque funciona así, para el beneficio de algunos cuantos. Y voy con un ejemplo. La consulta popular que hicimos para las reformas estructurales en relación al petróleo. Y ojalá, y usted su experiencia también, en la defensa de estos compañeros sociales, que usted también, tengo entendido, defiende. Que sí nos hiciera ahí un collage para que nos diga por qué sí se debe de modificar la Constitución, pero para regresar al 17. Gracias. Sí. Muy bien. Les pido de favor que sean lo más breve posible. Gracias, gracias.
Empezaremos diciendo que vivos se los porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, que queremos justicia para los 49 niños asesinados en la guardería del ABC de Hermosillo, Sonora, y que queremos la libertad de todos los luchadores sociales que injustamente se encuentran encarcelados por este criminal gobierno, libertad a Mireles y a Nestora Salgado, y a todos los luchadores sociales. Seguimos. Maestro, únicamente, toda ley tiene letra y tiene espíritu. Hiciera un comentario a este respecto, porque eso es fundamental, porque a nosotros nos aplican la letra, pero nosotros no conocemos el espíritu que tuvo esa ley al ser escrita. Eso es muy importante que lo manejemos, ese punto. La participación del señor acerca de Porfirio Díaz es muy importante. El maestro le va a dar puntual respuesta, estoy seguro. Y es muy importante porque esa postura, esa que él tiene, que es válida, empecemos por ahí, es muy válida y es respetable, es la que nos están tratando de imponer a través de los medios de comunicación, de los medios de malinformación. Y es muy importante que aquí le demos la puntual respuesta. Muy amables. Gracias. Bueno, son ya muchas cosas, pero trataré de abarcarlas. Coincido con el compañero que tenemos el Congreso que nos merecemos. Porque, insisto, lo dije hace rato, el problema de México es cultural. Mientras tengamos una sociedad que no es sociedad y ciudadanos que en realidad no son ciudadanos sino vasallos, difícilmente tendremos más allá de Peña Nieto o de Calderón. Pero yo quiero ser optimista y quiero pensar que la labor de grupos como este, el esfuerzo cultural que se ha hecho desde Morena, desde el movimiento de defensa del petróleo y la economía popular, ha logrado permear a tal grado en el pueblo mexicano que hoy tendremos mayores posibilidades de imponer esa visión sobre la mayoría de personajes que tratan de sojuzgar la mentalidad del pueblo mexicano. Hoy, como siempre en nuestra historia, estamos partidos en una clase política que tiene dos visiones diferentes de país. La de gobernar para el bien del pueblo y la de gobernar para unos cuantos. Hoy los mexicanos tenemos la posibilidad de romper esa inercia. Y tan la tenemos que ese es el pavor que tienen el PRI, el PAN y el PRD, cuyas propias encuestas les están diciendo que la gente ya no se traga el cuento que las reformas estructurales van a salvar este país porque ya no lo salvaron, porque además se dijo que a los cuantos meses de las reformas iba a haber cambios benéficos para el pueblo, ya se vio que era mentira. Porque la mayoría de los mexicanos está empezando a ver el costo de seguir cayendo en el juego de los que regalan despensas y tarjetas de crédito a cambio del voto para cobrárnoslo durante, no 6 años, ya llevamos casi 30 años. Y yo quiero ser optimista pensando que tan el pueblo mexicano despertado, que por eso se están aliando, todos los que hasta hace poco todavía navegaban con bandera de defensores del pueblo, cuando en realidad siempre han sido parte de los explotadores. Veamos simplemente lo que está pasando con el debate nacional. Hace rato un compañero hablaba de la consulta popular que se hizo para la defensa del petróleo. Y a todos ustedes les consta que teniendo todos los elementos jurídicos, políticos, para que esa consulta se llevara a cabo, se reunieron firmas abasto de ciudadanos que queríamos que ese tema que es fundamental para el pueblo mexicano se sometiera por lo menos a una consulta. Hoy, esos mismos que nos cerraron el paso a esa consulta están pidiendo y están privilegiando el tema de la consulta por la marihuana de este país. Ese es el nivel, no del pueblo mexicano, de la clase política, que ahora nos quiere distraer de los temas fundamentales, pretendiendo que la marihuana es el tema que va a cambiar este país.
Y lo mismo oímos hablar ahora en favor de la marihuana, por algo ha de ser, a el presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, que al presidentito del PAN, Ricardo Anaya, que a Peña Nieto y que a Miguel Ángel Mancera. Ahora resulta que estos señores, a los que les pasó de noche las reformas estructurales y la defensa del petróleo, ahora sí les interesa darnos la libertad, como dice el ministro de la Suprema Corte, de divertirnos con la marihuana. Pues sí, han de querer más bien que estemos en otro nivel, en el nivel de ellos, cuando necesitamos estar más que nunca, y esto no es en sentido peyorativo, pero necesitamos más que nunca estar despiertos. Pero insisto, ese es el nivel de la clase política que tenemos. Y hoy el pueblo mexicano, los ciudadanos mexicanos, tenemos que dar muestras de que esa clase política no nos representa, que esa clase política es una vergüenza y que esa clase política ni habla por nosotros ni va a hablar por nosotros. Hablaba el compañero también de que Venustiano Carranza fue el primero que traicionó a la revolución, y es cierto. Traicionó a la revolución y traicionó a la propia Constitución. La primera reforma constitucional la hizo a los 3 meses de promulgada Venustiano Carranza, y no la hizo para una reforma menor. Venustiano Carranza lo que pretendía era reformar nada menos que el artículo 3º que le ganó el grupo radical del constituyente que cabezaba Francisco J. Múgica. Este tema no es cualquier cosa, porque nos vuelve a hablar del tema de la mentalidad de los mexicanos y del tema del problema cultural que nos mantiene en la esclavitud. Venustiano Carranza, hay que recordar, llevó un proyecto de constitución en el que el artículo 3º mantenía el predominio de la Iglesia Católica sobre la enseñanza de los mexicanos. Y obviamente el grupo radical, el grupo jacobino, hablo de Francisco J. Múgica, Alfonso Cravioto, Heriberto Jara, al calor de las discusiones en Querétaro, decidieron darle la batalla a ese proyecto de constitución y presentaron un dictamen que transformaba radicalmente el esquema que proponía Carranza, quitándole a la Iglesia Católica el control sobre la educación de los mexicanos. Por una razón muy simple, porque para dejar de ser esclavos teníamos que dejar atrás el prejuicio y la manera de educar de los poderes conservadores que siempre han imperado en este país. Carranza, alertado por esto, se fue a presentar al Congreso Constituyente, se fue a sentar ahí a los debates, pensando que su sola presencia iba a amedrentar a los que defendían la libertad de enseñanza real, porque hay los que dicen que la libertad de enseñanza es darle el control de la educación a los enemigos de la libertad. Y lo que defendía Múgica era que no puede haber defensa de la libertad si primero no formamos gentes con mentalidad apta para ejercer las libertades. Por esa razón, nada más, pero nada menos, la enseñanza en México tiene que estar regulada por el Estado. Eso fue lo que se debatió en el Constituyente, y enfrente de Carranza, que estaba ahí sentado, ganaron el debate los radicales jacobinos. Pues no conforme con eso, Venustiano Carranza, una vez convertido en presidente constitucional, lanzó la iniciativa de reforma de ese artículo. Tan importante es ese artículo que lo primero que han hecho los enemigos del pueblo cada vez que pueden es intentar reformarlo y regresarle el control de la educación al poder conservador y a la Iglesia Católica. Porque una cosa es el poder espiritual, una cosa es el tener una religión, que la libertad de religión está absolutamente garantizada por nuestra Constitución, y otra pretender que los criterios conservadores y confesionales se impongan sobre la mentalidad de los mexicanos. Son dos cosas diferentes que además las leyes de reforma dejaron perfectamente establecidas. Y por eso también la expropiación petrolera tardó 21 años, a pesar de estar establecida en la Constitución, 21 años en poderse volver una realidad. Porque hacer una revolución no es tarea sencilla. Y Lázaro Cárdenas fue el presidente, el único quizás de los postrevolucionarios, que tuvo un solo gran mérito, no cualquier mérito. Es el único presidente
posterior a la Revolución, que aplicó cabalmente, íntegramente la Constitución del 17. Ese es el mérito de Lázaro Cárdenas. Por eso, la tarea, insisto, es restaurar la Constitución. De hecho, Andrés Manuel ya ha hablado de que si llega al poder Morena, no va a convocar un constituyente, va a restaurar la Constitución. ¿Por qué? Hay quien dice que restaurar la Constitución es volver atrás y que la Constitución, porque el espíritu constitucional del 17 es el espíritu constitucional del 57 y el mismo espíritu constitucional que animó la Constitución de Apatzingán. El interés del pueblo por encima de todo. No necesitamos más. Ese fue un debate que ya se libró no solo en los congresos ni en los parlamentos, se libró en el campo de batalla. Y si este país ha de sobrevivir, ha de ser sobre esas bases. Porfirio Díaz. Ese sí es un tema en el que disiento completamente del compañero. Porfirio Díaz ni siquiera su primer periodo le trajo beneficios a este país. Porque lo único que hizo en su primer periodo y en el periodo en el que le dejó el poder a Manuel González fue preparar su dictadura. Es decir, ¿qué hizo? Modificó las leyes, hizo alianzas en los Estados Unidos y nacionalmente con el poder conservador, se olvidó de que él fue el general que le permitió el triunfo a los republicanos, se olvidó que si había un militar en este país que hizo posible que Juárez regresara a Palacio Nacional, había sido él, se olvidó de que era liberal y se fue a sentar con Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, se fue a sentar con los antiguos monarquistas, se fue a sentar con Manuel Romero Rubio y se fue a sentar además con los grandes capitales norteamericanos. ¿Para qué? Para hacer grandes negocios, entre otros ni más ni menos que el que mencionaba el compañero, el del ferrocarril, en el que su hijo, en el que el hijo del presidente Taft, en el que Ulysses Grant, el general norteamericano, le entraron. ¿Para qué? Para tener injerencia en nuestro país. ¿Qué otra cosa hizo Porfirio Díaz? Pues ni más ni menos que el código minero que permitió durante toda su dictadura la explotación del petróleo para beneficio de los extranjeros. Se presenta Porfirio Díaz sobre todo por sus panegiristas como ejemplo de un gobernante que lleva a un pueblo a la modernidad. Sí, pero lo que, como dice el compañero, se nos olvida es que había tiendas de raya, es que había una esclavitud generalizada, estaba Valle Nacional, pero además, ya para no ir más lejos, los indios de Manta y Guarache no podían llegar al centro de la Ciudad de México, no podían cruzar el Zócalo, estaba prohibido, porque la imagen de Porfirio Díaz era la imagen que vendía al extranjero. Y además era la imagen que le convenía a un selecto grupo, a una aristocracia, que fue la que se benefició de ese poder, un 1% de la población que acaparaba haciendas y vidas de la mayoría de los mexicanos. El panegírico de Porfirio Díaz es un panegírico muy útil para quienes quieren el retroceso y para quienes defienden que fue un gran y que posiblemente lo fue en algunos aspectos, no lo voy a negar, porque toda historia tiene una parte blanca y una parte negra, pero que en el balance nos es absolutamente negativo. No es casualidad, y lo diría para no seguir en este tema que me parece que es fundamental, no confundirnos, no abonar a la idea de que hay que restaurar la imagen de Porfirio Díaz, que hay que reivindicarlo, como dice Enrique Krause, por una simple y sencilla razón. ¿No les parece casualidad que cada vez que traen otra vez a la memoria Porfirio Díaz ha sido en un contexto muy particular? Y pongo dos ejemplos. La primera ocasión en la que se habló de traer los restos de Porfirio Díaz fue en el gobierno de Miguel Alemán, los años 50, cuando Miguel Alemán estaba justamente haciendo lo mismo que había hecho Porfirio Díaz. El libre comercio con Estados Unidos, la reforma constitucional de los artículos 3, 27, 123, el acuerdo, el concordato secreto con la Iglesia Católica, es decir, pero además los intentos serios y auténticos de Miguel Alemán por romper el principio de la no reelección y reelegirse. Entonces, cuidado, ese es un ejemplo. En ese contexto, no solamente se hablaba de regresar a Porfirio Díaz, sino que se dio un fenómeno cultural del que pocos se acuerdan.
y fue la explosión que se dio en la cinematografía mexicana por las películas nostálgicas del porfirismo bonito. Cuando bailé con Don Porfirio, Los tiempos de Don Porfirio, México de mis recuerdos, que es la parte bonita del porfiriato, que pretendía en la mentalidad del colectivo nacional sentar la nostalgia por una época que no era la que nos pintan las películas de Juan Bustillos o las actuaciones de Soler y Pardavé, no, que era lo que dice John Kenneth Turner en su México Bárbaro, que es lo que está en las páginas de Regeneración, que tuvo que salir de este país para poderse imprimir, porque Ricardo Flores Magón y los magonistas, los miembros del Partido Liberal, no querían una revolución para México, querían algo muy simple, que se aplicara la Constitución del 57. Eso era todo, ese era su delito. Y llegaron los esbirros de Porfirio Díaz a la imprenta de Regeneración, destruyeron los neotipos y obligaron a los magonistas a irse huyendo a los Estados Unidos. Ahí fue cuando Ricardo Flores Magón y los magonistas decidieron que no había otro camino para cambiar a México que la revolución. La otra época en la que se volvió a hablar de traer los restos de Porfirio Díaz y que se hizo un intento por reivindicar su figura, casualmente, y lo han de recordar, fue el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. El contexto en el que incluso hubo intentos serios, reales, en el caso de San Luis Potosí, por romper el principio de no reelección y se exploró la posibilidad de que Carlos Salinas se reeligiera. Fidel Velázquez declaró que le haría mucho bien, lo recordamos, le haría mucho bien al país que siguiera en el poder Carlos Salinas de Gortari. Ese fue el otro contexto en el que nos trajeron la idea de que había que recuperar a Porfirio Díaz, y ya no era el cine, pero si se acuerdan, eran las telenovelas de Televisa, las que nos quisieron vender la imagen de un porfiriato nostálgico y bonito, en el que les aseguro que ninguno de nosotros hubiera tenido entrada a esos bailes, a esos saraos, a ese exceso. ¿Por qué? Porque el poder del porfiriato se sentaba en los mismos que lo detentan hoy, en los grandes empresarios, unos cuantos, en un millonario que concentra la riqueza vergonzosa de este país, en los capitales norteamericanos y europeos que están depredando nuestros bienes, y en un grupo de burócratas incultos, de vergüenza, que son los que detentan el poder como títeres. La recuperación ni más ni menos que de las dos etapas más vergonzosas de nuestra historia, el porfiriato y el alemanismo. Eso es el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y ahí le dejo. Gracias. Compañeros, buenas tardes. Buenas tardes. Maestro, en realidad nos ha dejado perfectamente asentado que el gobierno y la Constitución o son para beneficio del pueblo o de la gran mayoría del pueblo, o se hacen o se manejan en contra del pueblo. Entonces la pregunta es, ya la contestó, ya nos lo ha dicho muy claramente, pero de lo que se ha mencionado, un pequeño efecto colateral, como lo llaman ahora. Esta pretensión de una nueva constitución que están planteando algunos grupos y también esa dispersión de luchas sociales por toda la República, no llevan en sí más que la forma de plantear inicialmente o ocultar, se tiene miedo seguramente de plantear directamente la lucha ideológica. Vaya, por la Constitución definitivamente está desfigurada con tantas reformas y borrada en los hechos, Nomás lean la Constitución y dicen, este es un sueño guajiro porque nada se cumple. Pero hay que dar una lucha ideológica.
difícilmente se puede dar abiertamente porque la gente no lo percibe o no hay elementos o no hay medios para plantearla directamente a la inmensa mayoría de la masa. Y quienes dicen vamos a hacer una nueva constitución, pues lo primero que deben plantear en una nueva constitución son ideas generadoras de esa constitución que sean para beneficio del pueblo o para seguir sustentando el dominio de la mafia del poder, como solemos mencionarlos. Igualmente, esos pequeños grupos que luchan contra las reformas constitucionales, la entrega del agua, la entrega de las minas, la reforma de la Constitución, la educativa esta que está golpeando a los maestros, en fin, todas estas pequeñas luchas dispersas porque no a pesar de la fuerza y de la figura ejemplar de López Obrador, indudablemente que el poder de propaganda del enemigo no permite todavía aglutinar una gran fuerza. No es un camino para llegar a aglutinar la fuerza, pues en este caso concretamente la presente sería de Morena y López Obrador, pero mientras tanto pues habrá que mantener vivas todas estas pequeñas luchas. Esa es la pregunta, este pequeño método de combate, de lucha. Perfecto, entonces vamos con la respuesta. Les pedimos de favor que tomen asiento y pongan atención a las respuestas de... Bueno, pues ya seré breve. Se me pasó una pregunta que hicieron sobre López Rayón, ¿qué pasó con él? Bueno, él vivió una existencia muy difícil porque estaba confrontado con los insurgentes, pero también con los realistas, obviamente. Entonces lo acabaron persiguiendo, por un lado, el ejército insurgente, que lo veía como traidor, sobre todo la facción republicana, y Iturbide lo perseguía. Finalmente se dice que Nicolás Bravo, estamos hablando que era general de las fuerzas insurgentes, propició que lo detuvieran y se lo entregaron a los realistas. Estuvo preso de 1817 a 1820-21. Cuando triunfó la independencia fue liberado, se fue a vivir a San Luis Potosí, murió por ahí de 1830, 30 y tantos. Sobre las luchas sociales, bueno, yo repito lo que dije hace rato. Qué bueno que haya efervescencia social, qué bueno que haya movimientos sociales, contestatarios, reclamantes, de oposición y de lucha. Pero el problema es la dispersión. Tenemos que encontrar, y eso es una tarea del pueblo, de los ciudadanos, de los líderes sociales, que además hay muchos, el punto de cohesión de todas esas luchas, la confluencia de esas luchas. Los grandes momentos de nuestra historia han sido cuando los movimientos populares coinciden, se unifican y forman un frente a sus enemigos. Si algo tienen en común la lucha de Morena con la lucha de los padres de los 43 y la lucha de los padres de los niños quemados y con la lucha de los vecinos de la Ciudad de México que están peleando contra el gran poder inmobiliario que se ha confabulado con el poder político de esta ciudad para controlar con Mancera. Si algo tienen en común todas estas luchas es que queremos un cambio real, y ese cambio real solamente tiene un nombre, y es que mande la gente, porque en el fondo de toda esta crisis económica, social y política que tiende a agravarse, está la grave crisis de conciencia que estamos viviendo, porque el cinismo es tal de estas personas
que nos golpean y además dicen que lo hacen para beneficio del país. Entonces yo, para no extenderme, solamente remitiría a una invitación, porque es parte de nuestro trabajo, de que esas luchas dejen de darse aisladamente. Que no nos confundan, porque además parte de la estrategia del poder es confrontarnos y dividirnos. Y afortunadamente o desafortunadamente, la realidad siempre nos va a obligar a definirnos. Les decía hace rato, si el PRD hubiera querido realmente una alianza con Andrés Manuel, pues hubiera adoptado la iniciativa de austeridad en vez de irse a sentar con el PRI y el PAN. Lo mismo pasa con las luchas sociales. Si ustedes recuerdan el papel de Vicente Lombardo Toledano, luchador social y líder social indiscutible, que acabó trabajando para el sistema, fue ese: dividir y confrontar a la izquierda. Si algo le ayudó al PRI fue la labor subrepticia, oculta y abierta que hizo Lombardo desde los años 40 hasta los años 70 para socavar la unidad de las fuerzas revolucionarias, populares y de izquierda, que además hacía en nombre de la unidad de las fuerzas de izquierda. Esos son los que nos hacen más daño. Hoy debemos de evitar caer en esa trampa. Insisto, la lucha de los padres de Ayotzinapa es la misma lucha nuestra, es la misma lucha que se libra en las calles de la Ciudad de México contra el deprimido de Mixcoac, contra el corredor Chapultepec, es la misma lucha que están librando los ciudadanos en Sonora por su agua, es la misma lucha que se está librando en la frontera contra la intervención de los grandes capitales. E insisto, si no vemos así la lucha que se va a librar de aquí al 2018, vamos a perder una oportunidad histórica. Pero estoy convencido, y para mí ese es finalmente lo que hay que rescatar, que esta vez la fruta está madura, que esta vez la lógica de la historia nos favorece, que esta vez, como pocas veces en la historia de un país, todo nos favorece para transformarlo. Ojalá quienes tengan en sus manos la dirección del movimiento social lo entiendan igual como lo entendemos muchos que estamos abajo y que percibimos el dolor social que ha llegado a un límite en el que de verdad, si no hay una salida política pacífica, la efervescencia nos puede llevar a lugares muy peligrosos que ya hemos vivido y que tienen un alto costo. Y les agradezco la oportunidad de estar con ustedes. Buenas tardes. Nosotros te damos las gracias, Francisco. Y en ese contexto de la última respuesta de Francisco, les queremos decir…